Hablamos de economía en Frecuencia Soberana. El dinero no es todo. Hablamos de economía. Horas 26 minutos, seguimos en Frecuencia Soberana. Les recordamos a todos las vías de comunicación al 3413-376-425, 3413-376-425, un poquito más lento porque me dijeron, che, no llego a escuchar para anotar. Anoten, comuníquense. Hay muchos mensajes también en YouTube. No llegamos a leerlos hoy, capaz, pero a partir de la semana que viene ya lo vamos a poder leer. Agradecemos igual, lo estamos leyendo, lo estamos viendo. Gracias a todos por estar del otro lado, sobre todo para acompañarnos. Les recordamos que todos los sábados a partir de las 11 nos pueden seguir a través de Frecuencia Soberana. Como decía la presentación del Copete, llegó la parte de hablar de economía. Digo, nosotros tenemos un sistema financiero, pensamos hoy el tema del sistema financiero, las corridas cambiarias, y en el último tiempo hubo en Argentina, una creciente incertidumbre cambiaria que produjo no solamente fuertes subas de dólares, el dólar llegó hasta picos históricos, llegando a los 500 pesos, y la paradoja, es que se haga lo que se haga, parece ser que todo produce suba del dólar. Si alguien anuncia algo, sube el dólar. Alguien se baja, sube el dólar. En eso parece que hay una gran debilidad de nuestro sistema financiero. Por eso tenemos nuestro columnista, Carlos Río, profesor y especialista en temas económicos, para charlar sobre estos temas. Buen día, Carlos. Nahuel Militano te saluda. Buen día, Nahuel, y a todos los escuchas. Ahí está, perfecto. ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, no sé si escuchaste la introducción, esta idea del sistema financiero, de las corridas cambiarias. Nosotros sabemos que una de las grandes deudas de la democracia, tiene que ver con la ley de entidades financieras de la dictadura. Y empezar a pensar, qué sistema financiero tenemos hoy. Preguntarte a vos, ¿cuál es el sistema que tenemos hoy y cuál es el necesario para poder tener un control que evite este festín de la corrida cambiaria, de la bicicleta económica? Bien, un primer punto me parece a mí, hay que partir ante todo de la crisis económica, en donde se integra también como factor fundamental la dependencia financiera y este problema al cual ustedes se referían. Parece que todo lo que se haga repercute siempre en un aumento del dólar. Claro. Esto tiene que ver en gran parte con el acuerdo firmado, ese acuerdo nefasto que legalizó la deuda trucha, la deuda, la verdadera estafa contra el pueblo argentino, que fue el acuerdo con el FMI, en donde no se permite, bajo ningún punto de vista, atrasar, entre comillas, el precio del dólar. Por lo tanto, la inflación trae como repercusión inmediata el aumento del dólar, y el dólar retroalimenta la inflación. Entonces vos tenés un sistema perverso que es necesario cortar de cuajo. Claro. Ese es el sistema que nosotros tenemos. Después, como decía, el tema hay que marcarlo en la crisis económica, y esa crisis tenemos que ver cuál es el diagnóstico preciso de esa crisis. Muchos hablan de lo financiero o de la restricción externa, que también tiene que ver. Lo financiero lo conciben en forma separada de un factor esencial, porque para nosotros el capital financiero es en definitiva la fusión que se produce entre el capital bancario y los grandes monopolios que controlan, en nuestro caso, toda la producción. Por lo tanto, es un tema un poco más complejo que los que lo reducen algunos simplemente a un problema con los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el Club de París.
Sí, Es un y problema me da la sensación que global. está más asociado incluso más a lo especulativo que a lo productivo. Por supuesto. Esa es la esencia del tema. Por ejemplo, nosotros tenemos, allá apuntando incluso a una solución parcial, nosotros tenemos 12 billones de pesos acumulados en las LELIQ, Notalif y otros instrumentos financieros como los pases. Esa masa que se va incrementando a razón de 1 billón de pesos por mes, porque tiene una tasa superior. Hoy actualmente, con el aumento que se hizo en forma reciente, la tasa que se le paga a esos instrumentos financieros, que están en pesos centralmente, también en dólares, esa desde el 154% anual. Quiere decir que en un año se duplica, más que se duplica. Por lo tanto, esa masa de dinero que está estrictamente en la especulación cobra un tributo, que es esos intereses que van creciendo y creciendo. Esto, para bajarlo al llano, digo, es el mecanismo de la bicicleta. Es ese recorrido que hace, que trae los dólares, los pasa a peso y después cobra, digo, y los vuelve a pasar a dólar. Digo, y ahí se genera. En este momento no funciona ese mecanismo. Ajá. Es decir, a nivel del dólar, sí, a nivel del peso, pero a nivel del dólar no, por la inestabilidad que hay. Es decir, no se le garantiza que después de realizada la ganancia puedan volver al mismo nivel con un dólar estable. Hoy lo que se sabe es que la devaluación es una presión enorme que ejerce el Fondo Monetario y que empeoraría la situación de las masas populares. Pero en cuanto a las LELIQ y las LEBAC, nosotros, en cuanto a las LELIQ, Notalif y pase pasivo, nosotros podríamos volcar todo ese dinero al proceso productivo, respetando a pequeños y medianos inversores. Podríamos volcar ese dinero de modo tal que produzca una enorme demanda de bienes y servicios, y que sería la contrapartida ¿a qué? A un aumento de los ingresos populares, de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, etcétera, sin por eso generar inflación. En torno a eso, Carlos, termino esto, se actuaría sobre los dos lados del mercado. Aumentaríamos la demanda de bienes y servicios y paralelamente aumentaríamos los ingresos populares sin que por ello se produzca un proceso inflacionario. Bien, Carlos, te saluda Erika Ñoato, buenos días. Y esto que vos decías de no pueden volver al dólar, es decir, que ahora nos está dando ese mecanismo que solemos conocer como bicicleta financiera, ¿es lo que lleva a estas corridas, a este aumento y a esta diferencia, digamos, entre los distintos precios del dólar y demás? Sí, en parte sí. También no hay que dejar de lado el aspecto político. El contexto, el momento de las elecciones, cómo presiona eso, y eso hace al problema. Y el otro problema de fondo es que nos hemos quedado, si vos revisás las reservas, los números oficiales de las reservas netas del Banco Central, prácticamente con cero, menor a $1.000 millones que no alcanzaría ni para un mes de importaciones. Así que imagínate, no hay dinero, pero ahí está el problema de preguntarnos por qué no hay. Si tuvimos un saldo comercial desde enero del 2020 hasta marzo incluido de este año, tenemos un superávit comercial de casi $40.000 millones, 39.999 millones de dólares de saldo comercial a favor. Quiere decir que se exportó mucho más que lo que se importó en ese monto. Y aún más, desaparecieron en cuanto al balance comercial, en cuanto a las reservas, aproximadamente $6.000 millones. Bien, entonces tenemos esa masa de dinero que hay que preguntarse a dónde fue a parar. Pero no tendríamos escasez de dólares, como dicen algunos, tendríamos una restricción externa, como le llaman, sino al contrario,
Tenemos abundancia de dólares que se han sido saqueados a la luz de todo el mundo de nuestros recursos. El tema no es que no hay, sino es a dónde fue. Vendría a ser la cuestión. Una última pregunta te queremos hacer en torno a también a nuestro programa, al nombre del programa. Digo, si se puede pensar en un sistema financiero con cierta soberanía. Por supuesto. Si no, es que si no lo hacemos no vamos a tener nunca soberanía. No digo con eso que sea el único problema, pero es un paquete. El tema de la soberanía tiene que ser concebido, según mi modesto entender, globalmente y en contraposición a la dependencia y al atraso que genera el latifundio. Si vos no atacás esos problemas de fondo, es imposible que piense en una solución soberana en cualquier plano. Y desde ya, que eso es lo muy importante, y adhiero a lo que se comentó respecto al Congreso, que se va a realizar el 3 y el 4 de junio, es ponernos a tono en esa lucha global que se está dando sector por sector para empujar una salida soberana que permita resolver la crisis a favor del pueblo. Perfecto, Carlos. Te agradecemos enormemente la comunicación. Seguramente, ya te lo digo, te pongo la presión al aire, te vamos a estar molestando por muchísimos temas económicos en torno a también algunas discusiones actuales que tienen que ver con la dolarización y demás cuestiones, así que te vamos a volver a molestar. Gracias, Carlos. Y sí, es un tema para seguir, ¿eh? Gracias. Erika, no es ninguna molestia, igual para Nahuel, sino al contrario. Es un gusto conversar con ustedes y que sigan adelante en esta lucha desigual. Un abrazo. Gracias, grande. Un abrazo. Así pasaba con nosotros Carlos Ríos, nuestro profesor y especialista en temas económicos. Se darán cuenta que es profesor. Nosotros necesitamos a alguien que pueda explicar, porque la docencia tiene esa capacidad que no tenemos los comunicadores, de poder explicar tan simple aquello que parece tan difícil de desentramar, de entender y demás, en palabras concretas, y que te permita sobre todo, viste, porque aparece, y más en lo económico, Sí. Donde hay mucho tecnicismo dando vuelta y que parece que es un lugar solamente para unos iluminados. Bueno, nosotros intentamos desde acá humildemente transmitir eso y entender un poco más esta situación. Y por eso lo vamos a seguir teniendo, porque la economía no da tregua, entonces tenemos que consultar para entender y para luchar por la soberanía. 11 horas 38 minutos. Les recordamos la vía de comunicación al 3413 376 425 3413 376 425. Nos pueden seguir en vivo a través de nuestro canal de YouTube en Info Soberana. Nos pueden también ver durante la semana. Va a estar este programa y los demás, los bloques separados, para que también, si le interesó alguna nota puntual. Y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, todos Info Soberana. Muy bien, nos vamos a un tema musical y seguimos con un poquito más de Frecuencia Soberana.